Bueno, listo. Entonces, ¿quién se anima? No, pero no todos. No es necesario que todos se voten en plancha a presentar su tarea. Yuhu. Hello. Profe, si quiere yo comparto. Hágale, Johnny. ¿Listo, profe? Ya, Señor, ya se ve. pues para los primeros puntos como que pues era como todo práctico, no había como nada así raro. Decir para el primero era pues con los sistemas representarlos. Ujú. Pues en MATLAB yo este, este código y pues visualicé decir para la convolución con el sistema uno esta señal, para el sistema 2 esta señal y ya después decía que pues como probar los, o sea, los valores en el archivo de Excel que el Ujú. profe nos había compartido y pues decir estos Sí. son los valores en la tabla por Y el bueno, ¿y cómo sistema le 1. fue? ¿Si dieron lo mismo? Sí, o sea, el comportamiento era o sea, me puse a mirar eso, más que todo, Sí. decir, Ujú. pues ya en la respuesta coloqué eso, que los valores sí daban como, o sea, sí daban lo mismo, o sea, Ok. o la tendencia de la figura, sí, Ujú. sí daba lo mismo. La misma que en MATLAB. Bueno, entonces póngame cuidado. Devuelva un toquecito. A ver, yo como aquí esto, a ver, bueno. Eso, sí, entonces, ojo a lo siguiente, ¿sí? Entonces, pilas con lo que, o sea, uno dice, no, pues estos ejercicios son pues como sencillitos, eso no creo que tengan nada del otro mundo, pero sí hay unas cosas, pues, a llamar la atención, pues, en esta parte, ¿sí? O sea, desde la semana pasada veníamos trabajando con este archivo, ¿sí o no? Sí, señor. Pero la semana pasada simplemente, si mal no estoy, lo que se estaba trabajando o lo que se estaba aplicando sobre el sistema, pues era la entrada de impulso unitario, ¿cierto? Ujú. Bueno, entonces, ojo a lo siguiente, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, tengo el sistema, por ejemplo aquí, la ecuación en diferencias. Recuerden, lo que está implementado ahí en ese archivo de Excel, ¿sí? En esa hoja de cálculo, eh, es como tal la operación de la ecuación en diferencias, ¿sí? Acuérdense, cuando uno va a implementar el filtro digital allá en el microcontrolador, eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Las operaciones de la ecuación en diferencias, ¿sí? Así como cuando ustedes implementan el filtro análogo, ¿sí? Lo que implementan es un circuito, no implementan la transformada de Laplace del circuito, ni implementan la transformada de Fourier, no, ustedes implementan el circuito como tal que, que mediante el modelo matemático de la ecuación diferencial, sí, es que uno puede calcular el comportamiento de ese sistema. Y ya que utilice la transformada de Laplace o la transformada de Fourier para hacer alguna clase de análisis o cosas, es otro asunto. Entonces, es lo mismo acá, igualito, ¿vale? Entonces, o lo siguiente, entonces en el archivo allá de Excel, ¿sí? Entonces ustedes tienen ahí los coeficientes, ustedes ponen los valores, este fin de semana pues si lo alcanzaron a ver, no sé, pues también puse un par de videos, uno sobre esta parte, ¿sí? Entonces uno ahí programa, por ejemplo, la entrada, entonces estos valores, -1, menos 0,55, 0,5, ¿cierto? Y entonces él aplica ya al sistema y él hace allá pues las operaciones, la hoja de cálculo y pinta los valores respectivos de la salida. Recuerden, la vez pasada también dijimos, mire, el sistema uno, ¿sí? Es lo que vamos a llamar un sistema de respuesta impulsional finito, ¿sí? Eso lo vimos la vez pasada. Si uno le pone un impulso unitario,
aparecen unos valores que tienen que ver con esos coeficientes del sistema uno y después de eso todo se hace cero. En el sistema 2, cuando aplicamos el impulso unitario, pues aparecen unos valores, pero entonces, dependiendo de la naturaleza del sistema, pues este que está ahí en la tarea de ejemplo, pues ese es un sistema estable, entonces uno ve que los valores se van haciendo pequeñitos, pero por lo menos hasta ahí donde alcanza el Excel, nunca llega a cero, ¿vale? Hipotéticamente, esos valores así pequeñitos continúan hasta infinito, ¿bien? Por eso, ese sistema 2, ¿sí? Que tiene esa condición particular de que está utilizando esos términos, por ejemplo, de ydn-1 y ydn-2, ¿sí? Que uno dice, ah, pero es que esas son como la salida y vuelven a utilizarse valores atrasados de la salida para volver a generar los siguientes valores. Esa como retroalimentación que se forma ahí, eso hace que el sistema sea de respuesta impulsional infinita. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es solo como para recordar algunas de las cosas que dijimos la vez pasada, ¿sí? Bien. Bueno, No, entonces, bueno, déjeme ver el código que hizo ahí en MATLAB un momentico. Ok. Bueno, entonces ojo a lo siguiente, ¿sí? Aquí Johnny, entonces utilizó esta función, conf, ¿sí? sí, señor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace esa función conf? Pues la convolución, ¿sí? La convolución entre quién y quién. Entre la respuesta, ojo a lo siguiente, pilas con esto, ¿sí? Aquí en MATLAB, cuando él utiliza conf, ¿sí? Lo que debe estar haciendo es la convolución entre qué, entre la respuesta impulsional del sistema y la señal de entrada. Ojo con eso, la respuesta impulsional del sistema y, y la entrada correspondiente, ¿vale? La convolución nosotros la aplicamos ahí, o sea, en otras palabras, cuando usted implementa en el microcontrolador, ¿sí? Un sistema de estos mediante su ecuación en diferencias lo que está haciendo es calcular la convolución, ¿vale? Para un sistema FIR, ¿bien? Pero con el segundo sistema la cosa no funciona así, ¿sí? Es decir, es que va a poner los coeficientes, así como lo hizo Johnny ahí, puso los coeficientes del sistema en un vector que llamó Y2, ¿sí? Y va a hacer la convolución entre esos coeficientes y la entrada, eso ya no funciona, ¿sí, Johnny? No sabía. Y Sí, entonces pila. decir ahí en ese momento que, pues, Es que ahí es que la cosa es diferente, precisamente. ¿Qué les estaba yo diciendo? ¿Sí? La convolución funciona cuando usted tiene la respuesta impulsional del sistema y la sí, entrada, y convoluciona esas dos cosas. El problema con el sistema 2 es que la respuesta impulsional de ese sistema es infinita, sí, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, uy, pero entonces esa convolución se pone como complicada, ¿sí? Porque pues tendría, por ejemplo, ese Y2 que usted tiene ahí en esa línea 11, ¿sí? Debería ser un vector de longitud infinita. O sea, ¿cuál vector debería ser? El que usted sacó la semana pasada, ¿sí? Cuando cogía y le ponía el impulso unitario a la entrada al sistema y usted veía que en el Excel inmediatamente le dan un montón de valores, así fueran muy pequeñitos, pero que hasta el último valor tenía usted números, ¿sí o no? sí. Entonces, deberían ser ese reguero de números convolucionado con la entrada, ¿sí? Y ahí sí podría aplicar la convolución, ¿vale? O sea, así como lo Ujú, tiene aquí Johnny, ¿sí? Paren bolas el resto, ¿sí? Así no debe ser, o sea, así no se hace, ¿sí? Porque usted, ¿qué le está diciendo? Aquí su sistema, ¿sí? Cuando usted dice Y2 igual a 0.5, 0.1, que serían los coeficientes que tiene, que están asociados con X y los atrasos de X, ¿cierto? Si mal no estoy. Y sí. después viene ese menos 0 punto y ese 0.2, ¿sí? ¿Usted cómo le dice aquí, acá, dentro de este vector? Mire, estos son de X y estos son de Y. No, no se puede. No se puede.
¿sí? A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Ojo, la convolución, repito, una y mil veces, ¿sí? Lo voy a repetir hartas veces para ver si no se les olvida. Ojo, la convolución yo la uso cuando tengo la respuesta impulsional del sistema y la señal de entrada. ¿Está claro? De Ya. nuevo, la convolución la utilizamos cuando tenemos la respuesta impulsional del sistema y la entrada que le voy a aplicar al sistema. Y ahí esa operación de convolución me entrega la salida del sistema, ¿sí? Ante esa entrada hipotética que yo le estoy poniendo. Ojo, con eso. ¿Tolis? Entonces uno dice, ¿y entonces cómo debería yo hacer? ¿Sí? Porque pues no me va a poner a calcular la respuesta impulsional del sistema, ¿sí o no? Porque pues es infinita, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la facilidad que nos brinda la transformada z y obtener la función de transferencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Entonces uno que debería hacer, uno debería decir, ah, bueno, es que resulta que yo tengo, es un sistema de respuesta impulsional infinito, ¿sí? O infinita, perdón, ¿vale? No voy a poder calcular la respuesta impulsional del sistema para convolucionarla con la entrada. Entonces, ¿qué hace uno? Ah, no, pues lo que hago más bien es implementar aquí en MATLAB, ¿sí? La función de transferencia de alguna forma, ¿sí? Eso hay funciones para, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Una que vamos a utilizar en 15 días más o menos, ¿sí? Es una función que se llama filter, ¿vale? Es una funcioncita que se llama filter, por ejemplo. Esa es una manera, ¿sí? Hay otra manera, hay otra funcioncita que se llama TF en MATLAB, ¿sí? Tomen nota para que las investiguen. Una se llama filter y esa la vamos a usar más adelantico pues para aplicar los filtros digitales, ¿sí? Otra función se llama TF, que es precisamente para generar funciones de transferencia, ¿sí? Transfer function, ¿ok? Entonces, a esas dos funciones, filter y a TF, yo sí le puedo indicar cuáles coeficientes, ¿sí? Hacen parte del numerador, o mejor dicho, vienen acompañando a x de n, o la entrada, y los atrasos de la entrada, y cuáles son los coeficientes que están asociados con los atrasos de la salida. ¿Ok? Y el mismo MATLAB me permite, por ejemplo, si yo tengo el TF, ¿sí? Sí me permitiría hacer la multiplicación, ojo, entre esa función de transferencia y la transformada z de la entrada. O sea, yo a este vectorcito que ustedes definieron aquí como entrada, este que se llama x, que es menos 1, 1, menos 0,5 y 0,5, también debería sacarle la transformada z y hacer la multiplicación en el dominio z. Entonces, fíjense la diferencia, ¿sí? Si yo estoy en el dominio temporal, ¿sí? Yo voy a utilizar convolución, ¿vale? Pero si yo ya estoy hablando de que estoy trabajando en el dominio Z, ¿sí? Usando la transformada Z, yo ya no hago una convolución, yo hago una multiplicación, ¿ok? ¿Tolis? Sí, señor. Sí, para que lo tengan ahí presente. Sí, Johnny, entonces le quedó claro, Sí, sí, señor. ¿sí? Ya saben dónde la embarró. Listo. Sí, entonces, ¿qué puede hacer? Pues investigar las funciones, ahí que les acabo de decir, TF es una, y la otra es filter. Y ni siquiera son las únicas, hay otras maneras de hacerlo, ¿vale? Pero pues esas son dos así como medio rápidas de utilizarse pues para, para hacer uso de la transformada Z, ¿sí? De los sistemas y de las señales, ¿vale? Listo, sigamos, Johnny. Ya pues para el siguiente punto lo que decía era
Que a partir pues de los resultados que se podía concluir, de los resultados que se habían dado. Entonces, pues yo lo que Ujú. coloqué fue pues obviamente la señal al hacer la convolución, la señal en impulso que estamos usando atenúa y empieza a tomar, que nuestra señal toma valores negativos y positivos, pero que Ujú. se va atenuando. Listo. ¿Sí? Pues ¿por qué se va atenuando? Básicamente, pues porque, bueno, primero la entrada, ¿sí? La entrada es Tiende a de duración atenuarse, finita, ¿no? O sea, sí. y va bajando, pero pues es de duración finita, ¿sí? Entonces, fíjense que solo tiene cuatro muestras en este caso. Bien. Entonces, por ejemplo, para el sistema FIR, ¿qué va a pasar? Pues tanto la señal termina en algún punto y la respuesta impulsional del sistema también termina en algún punto, pues, hombre, la convolución de estas cosas también en cierto punto y de ahí para adelante, ¿sí? También va a ser cero, ¿sí? ¿Cómo sabe uno cuántas muestras va a dar? Pues, por ejemplo, el sistema tiene ¿cuántos coeficientes? Dos, ¿cierto? Sí, dos coeficientes. Y la señal tiene cuatro muestras. ¿Sí? Entonces suma 4 más 2 son 6 y le resta uno 5. Tendría 5 números la respuesta del sistema ante esa señal, de cuatro muestras nomás. ¿Listo? Te repito. Para un sistema de respuesta impulsional finita, ¿sí? Respuesta impulsional finita, ¿sí? O sea, esos que solamente tienen x de n y atrasos de x de n. Solamente eso, ¿sí? Voy a aplicar, ahí puedo aplicar directamente la convolución entre esos coeficientes y la entrada, ¿sí? Esta es como la décima vez que repito la vaina, ¿sí? La convolución, ¿sí? Entre la respuesta impulsional del sistema y la señal de entrada. Entonces, como el sistema es de respuesta impulsional finita, ¿sí? Solo tiene en este caso dos coeficientes, ¿sí? Y la señal tiene cuatro muestras, entonces uno suma 4 más 2 me da 6 y le resto uno 5. Es decir, la respuesta de este sistema que tiene dos coeficientes ante una señal que tiene cuatro muestras, ¿sí? Me va a dar 5 valores. Y de ahí para adelante todo se vuelve cero. Para el sistema 2, como es de respuesta impulsional infinita, ¿sí? Infinita, pues tendría que hipotéticamente calcular los infinitos valores de la respuesta impulsional, ¿sí? Pues eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero de pronto uno podría decir, bueno, pues no voy a calcular los infinitos valores, sino, no sé, calculo, por ejemplo, 10, ¿vale? Y con esos 10 yo sí puedo hacer la convolución, ¿sí? Pero el asunto es que lo que voy a observar en la salida, ¿sí? Es solo un fragmento inicial de la respuesta, ¿sí? No sé, los primeros 10 valores, ¿sí? Sí van a corresponder bien con la salida del sistema si tuviera la respuesta impulsional completa, pero después de eso, desde esos 10 más o menos 10 entre 10 y 12, ¿sí? De ahí para adelante, esos valores que me van a dar no son correctos, ¿vale? Porque estoy truncando esa respuesta impulsional, ¿sí? En algún punto la corto, ¿sí? Y pues hago la operación y pues sí, me dan unos valores, pero hasta cierto punto sí van a corresponder, pero después de eso ya no, porque yo corté la respuesta impulsional del sistema, ¿sí? Sí, Johnny, Sí, señor. ojo con eso. Hasta aquí, a los demás, ¿les queda claro? ¿O están perdidos? ¿O están dormidos? Sí, señor, claro. O sea, sí están dormidos. Brian dijo, sí, sí, claro, están dormidos. No, sí, sí está clara la explicación. Ah, bueno, bien, bien, bien. Listo. Aparte de Brian, ¿el resto sí está por ahí o no? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Ya por lo menos estamos aquí cuatro personas. Ok, si está claro, entonces podemos seguir. ¿Qué más tiene ahí, Johnny? Ya el siguiente era, Ah, bueno, hacer exactamente lo mismo, pero a mano. ujú, sí, señor. Listo. Entonces, espérate, ahí, ahí, quieto, quieto, ahí, ¿sí?
Miren esto también es importante. Miren esa ecuación uno y 2 que tiene Johnny ahí en la tarea, ¿sí? La uno la lista. La uno, pero ¿esa cuál es? Eso es, encuentra de la función X. Ah, ya, es que esa es ya sí decía. Bueno, ok, no hay lío. Sí, esa es esta es pensé que este era el sistema. Yo decía, uy, pero ¿por qué se ve como tan raro? Sí, esta es la función, ¿sí? De entrada, ¿sí? Estos son los valores de la función de entrada y entonces aquí Johnny le está sacando la transformada z, ¿sí? Si, por ejemplo, en el caso del sistema uno ustedes aplican la transformada z de ese sistema y van a sacar la función de transferencia, les va a dar una cosa así por el estilo de la ecuación 2, ¿sí? Pues con los valores correspondientes, ¿sí? Con los valores correspondientes, pero les va a dar esto, un polinomio de z con exponentes negativos, ¿sí? Ojo con lo siguiente, ¿sí? Uno ve este polinomio, supongamos que esta no era la señal de entrada, sino hubiera sido un sistema que tuviera ahí esa uno fuera la, la ecuación en diferencias. Y obtenemos en 2, ¿sí? Obtenemos esta transformada z, ¿sí? Y eso se nos convierte así directamente en la función de transferencia del sistema, ¿cierto? Entonces uno dice, ese sistema tan simpático, ¿no? Pregunta, si uno tuviera eso, como un sistema así, si uno dice, bueno, ¿y esta cosa tiene polos y ceros? Y la pregunta es, ¿dónde están los polos? ¿Dónde están los ceros? ¿Sí? Entonces, para ese tema de los polos y los ceros, uno tiene que coger esta ecuación 2, por ejemplo, y expresarla en términos de z con exponentes positivos, ¿sí? Para el caso de este 2, ¿sí? ¿Cómo hace uno eso? Multiplica arriba y Ujú. abajo, pilas. Cuando digo arriba y abajo es porque este polinomio tiene un denominador, no está escrito ahí, pero tiene un denominador que es 1, ¿sí? Entonces uno multiplica arriba y abajo por z a la 3, ¿sí? Entonces eso se convertiría en z a la 3 más z a la 2 menos 0,5z más 0,5 y ya. Y todo eso dividido entre z a la 3, ¿correcto? Entonces uno dice, ah, vea, ahí sí aparecieron los polos. Entonces uno dice, tiene tres polos. ¿En dónde? En cero. Todos los polos están en cero. Acuérdense, estamos en Z, ¿sí? Dentro del círculo unitario es que están las cosas que son estables. Y esta cosa tiene tres polos en todo el centro del círculo unitario, ¿sí? Entonces, estos sistemas FIR, F y R, son sistemas supremamente estables. Sí, o sea, esa vaina no la inestabiliza a uno ni por el berraco. Bien. Sí. Cosa muy diferente, por ejemplo, a lo que puede estar en el caso del sistema 2, ¿sí? Que tiene unos términos que tienen que ver con atrasos de la salida. O sea, esos términos y de n-1, y de n-2, y de n-3, o los que sea que haya, ¿sí? Porque eso sí va a dar algo parecido a lo que está un poquito más abajo, ¿sí? Me da polinomio arriba y polinomio abajo, ¿sí? Dar una cosa así parecida a eso que estamos viendo, ¿sí? Entonces ahí sí ya hay polos que son diferentes de cero y dependiendo de dónde queden, pues el sistema va a ser estable o va a ser inestable, ¿ok? ¿Sí, Pi? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yujú. Hola. Johnny, ¿sí le queda claro? Sí, señor. Sí, Sí, eso bueno. sí lo pude observar de esto. Pues cuando fui decir, pues más que todo en las tablas, siempre decir si uno lo hace a mano, eh, Ujú. siempre pues las tablas están en términos la mayor parte positivos. Sí. Y cuando uno trabaja en MATLAB, pues decir, bueno, más adelante me ocurrió algo que justamente yo iba a preguntar. Ujú. Entonces, Listo. Ya ahorita miramos. Bueno, entonces ya pues supongo que ya, el resto están bien. Los otros. Yujú.
Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Vale. Sigamos. Ya pues después dice que se le aplique pues una transformada inversa al sistema. Ujú. Entonces, pues yo lo que usé también fue MATLAB y con la función istrans uno ponía pues, por ejemplo, con esta función colocaba, no sé, este polinomio Ok. o el polinomio que hallamos de todos modos para hacer esta multiplicación, pues se tuvo que hallar el otro polinomio, entonces Ujú. uno lo multiplicaba y hallaba el resultado. Ok. O sea, ahí lo importante es que todas estas operaciones que ustedes, todas tienen que dar lo mismo. Si no les da lo mismo, es porque la embarraron en algún lado. ¿Ok? O sea, no puede dar ni, no, no, si da medio parecido, no, tienen que dar igualito. Sí, pues de pronto habrá, no sé, cifras decimales, ¿no? Yo qué sé, en Excel, pues les saldrán más cifras decimales que de pronto lo que les muestra MATLAB, ¿sí? Pero eso sí tienen que Pero, hacer es lo mismo. Señor. profe, pues decir que comparar los resultados con Excel. En este caso decir, pues para el primer sistema sí sale súper bien. Ujú. Pero pues para hacer el segundo, cuando uno hace el segundo sistema, el MATLAB, decir a uno le entrega, obviamente decir valores que quedan en cómo se encontrarían en la tabla de transformadas, AN por UDN con el atraso. Sí. Pero decir para simularlo en MATLAB eso no lo tenemos. Ah, pero eso es fácil, porque ustedes ya lo hicieron desde la tarea antepasada. ¿Se acuerdan que había un programita este ahí para pintar cosas de A a la N? Johnny, ¿sí se acuerda? Sí, pues decir en eh, Sí, en la tarea, ni siquiera voy en a la dejar anterior, sino de, sí, de ese. compartir un momento, profe, para mirar el archivo de Excel, ¿listo? Sí. Turururururu. Ay. ¿Dónde está? Decir esta, profe. Ah, pero entonces en la otra pestañita. Es en la primera. Ahí, por ejemplo. Sí, entonces, o sea, la única que tienen, o sea, si ustedes no modifican nada de lo que está escrito aquí en el archivo, sí, lo único que ustedes tienen que hacer es pues acomodar bien los coeficientes en donde van, ¿sí? Y Sí, poner los valores ahí en la columna de x de n, ¿sí? A partir desde cero para adelante, ¿sí? Los correspondientes y eso da, ¿sí? sí. Y entonces esto es lo que ustedes tienen que comparar con por ejemplo, las cosas que ya sea que hagan los cálculos a mano, ¿sí? O que las hagan, por ejemplo, en MATLAB, tiene que dar igualito, ¿sí? Si no les da igualito es porque la embarraron en algún lado, ¿vale? Pero pues decir para el primer sistema sí medio, Sí, ese cuadra súper fácil por lo que es que les digo, ese es de respuesta impulsional finita. Normalmente las operaciones con esos sistemas son súper sencillas. Es de pronto con el segundo donde la cosa sí tienen sí. como más probabilidad de meter las patas en algún lado. Sí, por ejemplo, a ver, ¿cómo le digo? Mm, por ejemplo, ustedes pueden eh, cometer errores fácilmente
en cómo ingresan en MATLAB precisamente estos coeficientes, los que van con X y los que van con Y. ¿Sí? Porque es que, por ejemplo, fíjese, cuando usted tiene aquí esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí el B0, B1, B2, los que sea, ¿sí? Y tiene el A1, A2, A3, bueno, los que sean, ¿sí? Aquí tienen un signo, ¿sí? Especialmente estos, los que van con la Y, tienen un signo. Pero cuando usted saca la función de transferencia, los signos le cambian. Entonces, eso es, por ejemplo, una cosa que ustedes tienen que tener mucho cuidado allá en MATLAB cuando van a poner esos valores, ¿sí? Porque en el MATLAB, dependiendo de la función que ustedes están utilizando, necesitan los valores de la función de transferencia, que para el caso del denominador son los mismos que son A1, A2, A3. De hecho, hay un A0 que es 1 usualmente. Y aquí tienen un signo, ¿sí? Pero en la función de transferencia los signos cambian. ¿Sí se la han pillado o no? Eso es pura letra. ¿Sí? Por ejemplo, aquí usted tiene el A0 vale 0. El A2, por ejemplo, para usted vale 1. El A3 vale 6. El A4, uy, eso la da súper inestable. No, pero La- este no es ese sistema, profe. Es que eso no, es yo otro. sé que es otro. Eso es un ejemplo. Sí, o sea, es un ejemplo cualquiera, no hay problema. Entonces tiene aquí 1, 6, 4, 2. ¿Sí? Y los tiene, por ejemplo, positivos acá. Pero cuando usted saca la función de transferencia, ese 1, ese 6, ese 4 y ese 2 se le vuelven negativos en la función de transferencia. ¿Sí o no? Sí, Entonces, cuando está ya en MATLAB, tiene que tener presente eso. Si son los coeficientes de la ecuación en diferencias, que son estos que usted tiene acá, o son los coeficientes de, de la función de transferencia, que pues vendrían siendo estos mismos, pero le cambian de signo, ¿sí? Es más, aquí usted, por ejemplo, ve esto, y de n-1, y de n-2, y de n-3, -4, -5, ¿sí? O sea, estos son los que van acompañando el z a la menos no sé qué, z a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿cierto? Pero también tienen que tener cuidado es si van a ingresar los valores, ¿sí? Para z con exponentes negativos o z con exponentes positivos. Usualmente, ahí en MATLAB se trabaja con exponentes positivos, ¿sí? Porque pues normalmente esos, ustedes van a ver en los libros de control, ojo, en los libros de teoría de control digital, ¿sí? Ahí trabajan siempre con exponentes positivos, pero ustedes van a ver que en los libros de señales, de análisis de señales, ¿sí? Trabajan con exponentes negativos. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, también es una cosa que tienen que tener muy presente, ¿sí? Cuando están trabajando con exponentes positivos o con exponentes negativos, ¿vale? Porque eso a veces se confunden y entonces se pueden cometer un error fácilmente eh, al ingresar por ejemplo, allá en MATLAB, al ingresar estos coeficientes que los ingresan en el orden equivocado, ¿sí? Porque se confunden si están trabajando con los exponentes positivos o los exponentes negativos, entonces pueden quedar o les pueden quedar más bien el orden de los coeficientes les queda al contrario, ¿vale? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esas cosas que les estoy diciendo, ¿vale? El signo de los exponentes del denominador, o sea, los que acompañan a la y de n-1, -2, los que sean, ¿sí? Que en la función de transferencia les cambian con respecto a esto que estamos viendo aquí en el archivo de Excel, o con el orden de los coeficientes, ¿sí?
por el tema este de que si están trabajando con exponentes negativos o con exponentes positivos. Bueno, sí, Johnny, Sí, señor. para que entonces le eche un ojo a eso, ¿sí? Porque si no les dio igual, lo que sale aquí en el Excel y lo que les entrega MATLAB fue que la embarraron en algún lugar, ¿sí? Y tienen que revisar porque eso tiene que dar igualito, ¿ok? Listo, profe. Listo. Hasta ahí los otros compañeros tienen alguna pregunta. No, señor. Bueno, Brian dice que no. Karen, No, profe, ahí vamos bien. vale, vamos bien. Los Nicoláses, Ahí vamos bien, profe. vale. ¿Y el otro Nicolás? Ah, ok, listo. Venga, ¿quién más me queda por ahí de los que estás? Que solo veo unos poquitos. Uy, no, antes se están escapando. Bueno, oiga, hoy estamos poquitos. Bueno, no sé. Ya están estresados por los exámenes parciales y están trasnochando o qué? Que no vinieron. Y si eso es en el primer corte, entonces ¿cómo será en el último? En el último ni van a venir a clase ninguno. Bueno, sigamos, Johnny. Ya decir estos dos puntos no los puedo hacer, profe, que eso pues era lo Ah, que ¿cuáles esto puntos? que decía. Teniendo en cuenta lo visto del comportamiento de los sistemas y la forma del mapeo de la función de transferencia Z, ¿qué cree que ocurre en dicho plano al aplicar en el sistema? Ah, ok. Que eso pues fue lo que respondió ahorita el profe, prácticamente. No mucho, en parte, sí, en parte, sí. Entonces, las veces pasadas nosotros estamos mirando allá sobre el plano Z y el círculo unitario, que los polos, los ceros, ¿sí? La ganancia, qué pasa en los polos, qué pasa en los ceros, qué pasa en los puntos que están cercanos a los ceros, qué pasa en los puntos que están cercanos a los polos, ¿cierto? Eso más o menos lo vimos en las clases anteriores, ¿sí? Pero entonces, eso es una cosa y otra cosa es decir, bueno, yo tengo mi sistema, ¿listo? Su función de transferencia, por ejemplo, ahí en función de z, ok, ¿sí? Y uno dice, y esto lo voy a multiplicar por la señal de entrada, ¿sí? Esto lo voy a multiplicar por la señal de entrada, ¿bien? Entonces uno dice, pero un momento, si eso está en el plano Z, o sea, ojo a lo siguiente, el sistema tiene una forma, ¿sí? Esa ganancia que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? El gráfico es en 3D que salía la vez pasada, ¿sí se acuerda, Johnny? Sí, señor. ¿Sí? Eso me representa la ganancia, ¿cierto? Eso me representa la ganancia del sistema en cada punto del plano Z. Recuerden, cada punto del plano Z me representa una función exponencial compleja, ¿sí? Puede ser decreciente, puede ser creciente, puede ser una sinusoidal, ¿listo? Entonces, ahí, cuando yo veo esa figurita que teníamos la clase pasada, esa cosa en 3D, ¿sí? Que me representaba la ganancia del sistema, entonces yo veo la ganancia del sistema para cada una de las funciones representadas en el plano Z. Bien, pero cuando yo hago la multiplicación de mi función de transferencia del sistema y la multiplico por la función o por la transformada Z de la entrada, ¿cierto? ¿Qué ocurre en ese plano Z? Sí, eso es lo que están preguntando ahí. ¿Qué pasa en ese plano Z cuando yo hago esa multiplicación? ¿Sí? Entonces, imagínense esa figura en 3D, la del sistema, y también tendría una figura parecida que es de la señal y las multiplico, ¿sí? Las multiplico punto a punto en el plano Z, ¿sí? Pues eso me da pues un tercer gráfico de esos tridimensionales, ¿sí? Pero ¿qué es ese gráfico tridimensional? A diferencia de lo que vimos al comienzo, que era la ganancia del sistema, porque era un sistema, en este otro caso, cuando yo multiplico esas cosas, pues
ahí yo ya no tengo una ganancia, ¿sí? Ahí yo ya tengo la respuesta del sistema. Bien. Entonces, acuérdense que cuando ustedes sacan, tienen la función de transferencia, la multiplican por la transformada z de la entrada, les da una cosa ahí grande y aplican estas funciones parciales, por ejemplo, y se van a la tabla, ¿sí? Y encuentran esas exponenciales, ¿sí? Las que usted decía ahorita hace un ratico, ¿sí o no, Johnny? Encuentran las exponenciales, que le queda un número a la n más no sé qué otro Sí, número a la n, tal cosa, ¿sí? Esa multiplicación en el plano Z, ¿sí? Esa tercera figura tridimensional, ¿sí? Hace referencia a esas exponenciales que usted obtiene cuando encuentra la, la inversa de la transformada Z, ¿sí? O sea, es como si usted estuviera viendo, ¿sí? Como si estuviera viendo allá en el plano Z en dónde están paradas esas exponenciales que usted le da cuando hace esa operación, ¿sí? O sea, porque esa cosa también va a tener picos y va a tener sitios donde la cosa se pega en cero y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces usted está viendo, donde están los picos es donde tiene las exponenciales, chun, 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 ¿sí? A la n, entonces ahí, en ese tercer gráfico tridimensional, donde están los picos es donde están paradas las exponenciales esas que usted tiene, ¿vale? entiendo, bro. Sí, porque para ese yo dije, pues ya para hacerlo en Excel, o sea, sí, listo, bro. No había entendido tampoco esto. Listo. Ya para el siguiente, pues pedía era con las mismas hojas de cálculo, Ujú. pero pues ahí ya se usaba era la parte La de otra frecuencia pestañita. Ujú. y se simulaban lo que pedía los tres sistemas que estaban dando. Ok, Y pues esa era la respuesta. Y pedía que, pues, cuál era el periodo y la frecuencia del sistema. vale. Yo también les dejé un videito por allá en el YouTube sobre esto. Sí, ahí pues hay una explicación pues muy rápida, muy breve de lo que está pasando ahí. Sí, en ese archivo lo que está programado es una cosa que se llama la serie de Fourier de tiempo discreto. ¿Sí? Entonces, ojo a lo siguiente. Si ustedes hablan de Fourier, si dicen, ah, sí, sí, que es que la cosa de Fourier y la transforma de Fourier y series de Fourier, eso ustedes lo trabajaron en matemáticas avanzadas, ¿es que se llama? Sí, Eso. ¿Sí? Entonces, al igual que con la transformada Z, ¿sí? Ustedes allá aprendieron a hacer las operaciones, ¿vale? Y pues de pronto les explicaron el concepto ah, es que yo tengo una señal, ¿cierto? O una función, pues de pronto ya hablaban era de una función. Si yo tengo una función y esa función yo la puedo expresar como una combinación lineal, ¿sí? O sea, suma, sumar, ¿sí? Tengo una función periódica, por ejemplo, si vamos a hablar particularmente de las series de Fourier, entonces uno dice, yo tengo una función periódica, ¿vale? Y esta función periódica yo la puedo representar como la suma de varios componentes seno y coseno, ¿sí o no? Seno y coseno con diferentes frecuencias y diferentes amplitudes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes allá en la cosa de Fourier calculaban esos valores a sub cero, a sub uno, a sub 2, a sub 3, ¿sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de eso? Johnny, ¿a usted le tocó hacer esas cosas? sí, señor. Eso. Entonces, esos a sub cero, a sub uno, a sub 2, a sub 3, a sub 4, no sé cuáles, los que normalmente le ponen la letra A, son las amplitudes de los armónicos que corresponden a funciones coseno. ¿Sí o no? Eso ya lo Sí, saben. Los B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 hasta el que sea, ¿sí? Esos B son
las amplitudes de los componentes que son funciones seno, ¿sí o no? Sí. ¿Listo? Hay una cosa particular, ¿sí? Que ustedes tienen un A sub 0, pero no hay un B sub 0, ¿sí o no? Ese A sub 0 es un término muy especial. ¿Sí se acuerdan o saben qué es lo particular de ese término A sub 0? A ver, alguien de los presentes. Ese A sub 0, ¿quién es? ¡Yu! Hola. ¿Cómo se calculaba el A sub 0? Y la sub 0 era con la, la integral de la función, ¿no? Ujú. De la parte de la función que no sé cómo expresar. De los valores de la parte de la función donde ésta esté presente o el tramo donde esté presente. Si quiere una cosa, Johnny, póngase un momentico ahí el navegador. Listo, profe. Listo. Y ahora se hay en una pestañita ahí del Google, ¿sí? Y póngale ahí serie de Fourier. Ya usted se la pasa en Netflix. No, pero no escribió el Fourier completo. Mírala ahí debajito. Eso. Listo. Y eso, ahora ahí en la Wikipedia. Y deben estar las formulitas. Miremos a ver si están las formulitas. Sí, mírelo ahí, quieto, 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 quieto. Mire ahí, por ejemplo, ya, en la primera formulita. ¿Sí? La serie de Fourier tiene la forma y aparece a sub 0 medios, aparte, más. La sumatoria es de n igual 1 hasta infinito, entonces a sub n, coseno de 2n pi sobre no sé qué, tal, y b sub n, tal y tal. ¿Sí? Fíjese que el a sub n está acompañado de coseno, el b sub n está acompañado de seno, pero el a sub 0, ese está solito, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ¿qué es a sub 0? Si no tiene coseno ni seno, ¿quién será? Vendría siendo como el nivel de C. Sí, señor. El A sub 0 es el nivel de C que tenga la señal. ¿Vale? ¿Tolis? Y mire otra cosa bien particular. ¿Quién será la T mayúscula que aparece ahí? ¿Quién es la T mayúscula que aparece en la formulita? El periodo, ¿El periodo de quién? el periodo de A sub n, o bueno, no sé. A sub n es un número, ¿sí? Que es la amplitud de los armónicos, de cada uno de los armónicos que tienen forma de coseno. Y el B sub n es la amplitud de los armónicos que tienen forma de seno. ¿Sí? A ver, recuerden, la serie de Fourier, ¿sí? Nos dice que a través de esta formulita que ustedes ven ahí, para diferentes valores de A sub 0, de A sub n y de B sub n, ¿sí? Yo puedo configurar funciones, por ejemplo, esa f de t que aparece ahí más abajito, ahí en el siguiente renglón, al final, yo puedo configurar o puedo generar diferentes funciones periódicas, ¿sí? Entonces, esa T mayúscula que aparece ahí dividiendo a esos numeritos ahí que van con el seno y con el coseno. Esa T mayúscula es el periodo de esta señal f de t. ¿Sí? O sea, si yo voy a configurar una señal periódica, ¿sí? Pues esa señal periódica tiene un periodo, ¿sí o no? Obviamente, ¿vale? Esa T mayúscula es el periodo de esa señal, ¿vale? Entonces, dentro de ese coseno yo tengo un 1 sobre t, dentro del seno yo tengo un 1 sobre t, ¿vale? O sea, en otras palabras está ahí metida la frecuencia, ¿sí?
Tenemos 2pi. El 2pi no cambia nunca, ¿no? Ese sí es constante siempre, 2pi, Sí, ¿cierto? Entonces, fíjese que el coseno, ¿sí? El argumento del coseno es 2pi n f, siendo f la f mayúscula, por ejemplo, así como t mayúscula es el periodo, pues, por ejemplo, f mayúscula sería el periodo, perdón, f mayúscula sería la frecuencia de esa señal periódica, ¿sí? Y está la n, ¿sí? Y está la n. Fíjese que la n, ¿sí? Si yo tengo sometido en una sumatoria, desde n igual 1, por ejemplo, en este caso, hasta infinito, ¿sí? ¿Eso qué me está diciendo? Que los valores de n son enteros, ¿sí? O sea, vale 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, pero son enteros, ¿ok? Entonces uno dice, ah, n son enteros. Y por dentro yo tengo 2pi nf t minúscula, que es la variable de tiempo. 2pi nf, nf, y n son enteros, ¿sí? Entonces fíjese que ese coseno y ese seno, ¿sí? Las frecuencias, las diferentes frecuencias que yo voy a tener ahí, son múltiplos de la frecuencia base de la señal f de t, ¿sí? O sea, no son cualquiera, no son cualquier valor de frecuencia, son unos valores específicos. ¿Cuáles? Los múltiplos. Por eso esas vainas se llaman armónicos, porque tienen frecuencias que son múltiplos. ¿Sí? ¿Sí lo sabía o no lo sabía, Johnny? no, profe, no, no, o sea, pues uno sabe como la teoría La para hacer los fórmula. ejercicios, pero sí, el concepto no. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Cuando uno está hablando de armónicos, ¿sí? Es porque la relación que existe entre las frecuencias de una señal con sus armónicos es que los armónicos tienen frecuencias múltiplo de la frecuencia de la señal base o llaman originales. Entonces, por ejemplo, uno dice, ah, sí, sí, es que la red eléctrica, ¿qué frecuencia tiene la red eléctrica? 60 Hz. Ah, no, no, sí, es que eso pues ahí vienen armónicos. Pues los armónicos son cosas que están a 120, ¿cuánto es el otro? 180, 240 sería la siguiente, ¿cierto? Y así sucesivamente en múltiplos de la frecuencia, ¿ok? O sea, uno no dice, ah, sí, sí, mi red eléctrica es a 60 Hz y tengo un armónico en 100. No. Bueno, pues la red eléctrica sí es una cochinazo, va muy ruidosa y todo, pero suponiendo que estuviera si fuera así limpiecita, ¿sí? La red eléctrica, y tuviera sus 60 Hz, los armónicos que estuvieran ahí metidos, por ejemplo, ¿sí? Los armónicos se van a generar a 120, ¿cuál fue el otro? 180, a 240, ¿listo? Porque tienen que ser múltiplos, ¿está claro? Sí, ¿Sí? Para el resto, ¿está claro? Sí, señor. Bien, ok. Entonces, este que ustedes están viendo aquí, ¿sí? En esta formulita, pues por supuesto es para tiempo continuo, ¿sí? Por eso aparece la T minúscula, esa que ustedes ven ahí, ¿vale? Johnny, hágame un favor, ¿sí? Devuélvase ahí sí, con la flechita, ahí a la búsqueda que hizo en el Google, o si quiere abrir otra vez, otra pestañita, como guste, no hay lío, ¿sí? Y listo, entonces profe. ahora ponga transformada de Fourier, o sea, cambia ahí la palabra serie por transformada, mírela ahí debajito, transformada de Fourier, esa. Y eso, entra ahí a la wiki tonta para buscar la funcioncita. ¿Sí? Entonces, listo, ahí está. Déjeme la quietic. Ahí está. ¿Sí? Miren las ecuacioncitas de esto. Uy, pero esta vaina sí se ve muy diferente a la otra. ¿Sí o no? Esto sí se ve súper diferente. ¿Qué es la diferencia que existe entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier? O sea, no estoy hablando de la fórmula, ¿sí? Sino desde el concepto. ¿Sí?
desde el concepto. ¿Qué les dijeron allá en sus matemáticas avanzadas? ¿Qué era la diferencia entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier? ¡Yujú! A ver, Juan. Que la serie de Fourier era como una forma de representar una función periódica, pero también en el tiempo continuo, y la transformada de Fourier era para representarla en el espacio frecuencial, ¿no? Mm, Uy, si les dijeron eso sí me preocupa un montón. No, 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 no. Lo que les están diciendo por allá. Bueno, cabe la posibilidad de que pronto Juan no haya entendido. Brian, ¿a usted qué le dijeron? Uy, no, profe, en estos momentos no recuerdo bien ese concepto. Brian no se acuerda. Vamos a echar, ¿quién más está por ahí? Karen. No, profe, tampoco. Sé que las Tampoco. usábamos, pero la diferencia sí no me acuerdo. No sabría Hmm, decirte exactamente. A ver, alguno de los Nicolases. A No, ver, profe, o sea, Martín. sí, lo que dice Karen es cierto, uno la usa, pero no, por lo menos yo no tengo presente la diferencia exacta o algo así, ¿no? Vale, y el otro Nicolás se fue. Lizarazo. ¡Yuhu! No sabría. No sabe. No sabe, no responde. A ver, entonces, ojo, pilas a lo siguiente, ¿sí? Ahí debe estar escrito, mire. Les voy a leer lo que dice aquí en la Wikipedia. En el caso de una función periódica en el tiempo, ¿sí? La transformada de Fourier se puede simplificar para el cálculo, ¿sí? De un conjunto discreto de amplitudes completas llamado coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, ojo, la función periódica yo la puedo descomponer en los coeficientes de la serie de Fourier. O sea, los coeficientes son el A sub 0, el A sub n y el B sub n. ¿Sí? Esos son los coeficientes, las amplitudes de los armónicos. Función periódica, tengo armónicos y puedo usar serie de Fourier. ¿Listo? Otra vez, repito. Función periódica, tiene armónicos, ¿vale? Y esos armónicos los encuentro usando la serie de Fourier. ¿Todo listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. La transformada de Fourier es una cosa muy diferente. ¿Sí? Es el mismo concepto, pero ya llevado a una señal que no es, o a una función que no es periódica. Ojo, la transformada de Fourier es para señales o para funciones que no son periódicas. ¿Está claro? Si no son periódicas, ¿sí? Entonces uno dice, venga, una cosa que no es periódica. ¿Cómo así que no es periódica? O sea, ¿cuánto valdría el periodo de una señal que no es periódica? Infinito. O sea, en otras palabras, una señal aperiódica o que no es periódica, ¿cuándo se vuelve a repetir? ¿Sí? En infinito. O sea, porque el concepto de que una señal es periódica o una función es periódica es porque se repite cada cierto tiempo, ¿sí o no? Y ahí es de donde sale el tema de lo que es el periodo, que es el tiempo cuando la señal, ¿sí? Se vuelve a repetir, el tiempo que dura en terminar un ciclo para empezar el siguiente ciclo, ¿sí o no? Esa es la idea de periodicidad de una función o de una señal. Pero una cosa que no es periódica, y diría uno, uy, miércoles, esta vaina es que nunca se repite. O mejor dicho, ¿cuándo se repetiría? En infinito. O sea, el periodo de esta señal es infinito. ¿Vale? Ah, ok, es infinito. Entonces uno dice, yo puedo representar eso con una combinación lineal o una combinación de armónicos. No, porque ¿cómo le encuentro los múltiplos a esa vaina? ¿Sí? Si uno dice, pues el periodo es infinito, entonces ¿cuánto vale la frecuencia? Si el periodo es infinito, ¿cuánto vale la frecuencia? Johnny, ¿cuánto vale la frecuencia si el periodo es infinito? El periodo es infinito, la frecuencia tiende a cero. Tiende a cero. Sí, claro, tiende a cero. Y dice, ¿y cómo le encuentra uno?
¿Cómo le encuentra uno múltiplos a una vaina que tiende a cero? Pues como que no cuadra, ¿sí o no? Algo no cuadra. Entonces, por eso no se puede usar serie de Fourier en señales que no sean periódicas. Toca usar otra cosa. Y ese es el concepto de la transforma de Fourier. ¿Sí? Y por eso se ve tan diferente. Pero en sí el concepto es exactamente la misma cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué está diciendo ahí? Yo tengo esa función g de morraquito raro, yo no sé cómo se llama esa letra. Eso es como cita, g de cita, ¿sí? Igual a 1 sobre raíz de 2pi, ¿ok? Y es una integral entre menos infinito e infinito. Entonces, fíjense en lo diferente, ¿sí? Cuando estamos en la serie de Fourier, allá teníamos era una sumatoria, ¿sí o no? Porque es que yo tengo armónicos y los armónicos están separados porque son los múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero aquí yo no tengo armónicos, porque es que si mi frecuencia tiende a cero, ¿cuáles serían los armónicos de una cosa que tiende a cero? Es como raro, ¿sí o no? ¿Cómo le encuentro armónicos a una cosa? O sea, no pensemos que sea cero, sino es un valor muy, 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 muy pequeñito. Sí, o sea, es como si dijéramos, mire, el periodo es muy, 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 muy grande. No digamos que infinito, sino es muy, 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 muy grande. Entonces la frecuencia es muy, 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 muy chiquita, ¿sí o no? Y si fuera a mirar los armónicos, pues, parce, los armónicos están todos pegados, ¿sí o no? Están pegados. Por eso aparece esta integral que ustedes ven ahí en la formulita. Porque es que esa vaina se vuelve continua. Me toca mirar todas las frecuencias. O sea, no solo los armónicos, no solo los múltiplos. Me toca ver todas, todas, todas las frecuencias. ¿Sí? Esta notación que está aquí en la Wikipedia, pues, o sea, las variables que están usando no me gustan. ¿Sí? Que utilizan el cita y X, porque pues lo ven como funciones, ¿sí? En términos muy generales. ¿Sí? Me hubiera gustado más que saliera una notación un poco más relativa a lo que estamos haciendo, por ejemplo, que fuera una señal de tiempo. Entonces sería un G de T, ¿sí? Bueno, ni siquiera sería un G de T, más bien sería un G de F, porque estaríamos viendo ahí la descomposición en frecuencia. ¿Sí? Entonces sería un G de F, ¿sí? Y la F sería entonces una F de T. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, GDF. ¿Sí? Y yo tengo que integrar esa vaina, ¿sí? Sobre todos los valores de las frecuencias y esa F, pues, ¿qué valores le tomo? Pues tendría que también tomarle todos, 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 todos los valores, ¿sí? Porque es que no puedo encontrar armónicos para algo que es muy, 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 muy pequeñito. Me toca mirar todas, todas, todas las frecuencias. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia que existe entre la serie de Fourier y la transforma de Fourier. La serie de Fourier, yo veo armónicos, veo múltiplos de la frecuencia fundamental de la señal, de la función. En la transformada no veo armónicos, veo todas, todas, todas las frecuencias. Todas. ¿Vale? Sí, Johnny, ¿le queda un poco más claro? Sí, profe. Brian, Sí, señor. listo. Niña Karen, Profe, yo sí tenía una duda. a verla. ¿Yo puedo pasar de series a transformado, de transformada a series? No, no porque son cosas diferentes. Fíjate que, como decía en algún momento, ¿sí? Son dos herramientas completamente diferentes, independientes la una de la otra. La serie de Fourier yo la utilizo para señales periódicas y la transformada de Fourier la utilizo para señales que son aperiódicas, ¿sí? Es algo así como si tú me dijeras, ve, es que yo puedo entonces convertir una señal periódica en aperiódica, o al contrario. Eso está como raro, ¿cierto? ¿Sí o no, Karen? Sí, profe. ¿Sí? Entonces son dos cosas separadas, independientes. ¿Sí? Yo no puedo transformar la serie
en transformada y volverla transformada serie, no, no, ¿sí? O sea, porque son dos, no sé, es como, no sé, un alicate y un destornillador, ¿sí? Es un alicate y un destornillador, ¿bien? Entonces, ¿puedo convertir un alicate en destornillador o puedo convertir un destornillador en alicate? No, 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 son dos herramientas diferentes, una sirve para una cosa y la otra sirve para otra, ¿vale? Entonces, esa es la idea que está detrás de esto. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Los Nicolases, ¿está todo claro? Sí, profe. Listo. Uy, contestaron en coro y qué tal. ¿Y qué me falta? Juan Murcia, ¿está claro? Uy, Juan desapareció. Perdimos a Juan. Bueno, listo. En cuanto a las formulistas y todo eso, pues eso ustedes las encuentran, mire, aquí en la Wikipedia, en Internet, en muchas fuentes, ustedes encuentran las formulitas de las series de Fourier, de las transformadas de Fourier, ¿sí? Ojo, así como hay, por ejemplo, la que estábamos viendo hace un ratico, y esta que está acá, estas son de tiempo continuo, ¿sí? También existe la versión de tiempo discreto, tanto de la serie de Fourier como de la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿sí? Y esas son las que hipotéticamente nos estarían interesando, ¿vale? Lo que está en el archivo este de Excel, ¿sí? Es la serie de Fourier de tiempo discreto, ¿vale? Venga, a ver si, yo creo que ahí en la Wikipedia también la encontramos. Dele para atrás. Sí, entonces transforma, pongamos ahí serie de Fourier, como estaba al comienzo, pero tratemos de buscar a ver si, pero entonces agreguémosle tiempo discreto. Mira, ahí está. Ok. Venga, sí, pongámosle, venga, a ver, yo no sé, este link, a ver si tiene las formulitas. Este es el link primero, a ver si están las formulitas. Uy, era todo un PDF, no me di cuenta. Bueno, miremos más por. Ah, quieto, quieto, quieto. Espérate. Tu. Esto ya lo metieron aquí. Z, sigue bajando un poquito. Más abajito. Quieto. No, más abajito. Otro poquito más abajo. Ay, esa. Espérate, a ver. Ah, estas están perfectas. Sí, sí, estas son. Sí, entonces ustedes se dan cuenta pues que no se ven muy diferentes a las de la serie de Fourier que ustedes ya conocían. ¿Sí? La única diferencia, ¿sí? Es que, por ejemplo, aquí ustedes tienen x de n, ¿sí? X de n, y tienen sumatorias, ¿sí? En vez de integrales. ¿Sí? En las series de Fourier, ¿sí? Por ejemplo, para calcular el a sub 0, el a sub 1, el b sub 1 y todos esos, entonces eran integrales. Integrales de no sé dónde hasta no sé dónde, desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué aparecían integrales? Pues porque la señal era de tiempo continuo. Entonces, pues usted las integra. Pero como está aquí, ya tenemos es un x de n, donde x de n es una función de tiempo discreto, pues uno no puede hacer integrales sobre tiempo discreto, toca hacer sumatorias. Pero las formulitas son prácticamente iguales, ¿sí? Salvo ese pequeño detalle, ¿vale? Que no tenemos integrales, sino tenemos sumatorias, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Bueno, supongo, ¿sí? Y en las transformadas de Fourier de tiempo discreto, pues también va a pasar algo más o menos parecido. ¿Listo? Entonces también vamos a tener allá
sumatorias, por lo que la señal es de tiempo discreto. Entonces tenemos muestras de la señal. Entonces no puedo integrar las muestras de la señal, me toca es sumarlas. ¿Listo, Liz? Sí, señor. Bien. Listo. Entonces ahora sí, sigamos nuevamente pues allá con el cuento de la tarea y la vuelta, como eran los ejercicios que tocaba hacer ahí, que tocaba observar en ese archivito. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el archivito, sí, bueno, pues Johnny lo tiene abierto por ahí, ¿cierto? O ya lo cerró. ¿El Excel? Sí, el del Excel. Eso, ahí está. ¿Sí? Entonces, eso, ustedes se dan cuenta. ¿Sí? En una columna tenemos amplitud, en la otra columna tenemos frecuencia. ¿Sí? Y la tercera columna entonces dice seno, coseno, seno, coseno. Uno puede cambiar, por ejemplo, ahí de seno a coseno. Uno puede cambiar las amplitudes, puede cambiar la frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera era de 1/4, coseno. ¿Sí? Y ese es el morraquito que estamos viendo acá. ¿Sí? Ahí estamos viendo la función, ¿sí? ¿Cuáles serían sus muestras? ¿Sí? O sea, estos valores que ustedes ven en la gráfica, ¿sí? Son los que corresponden a la columna que se llama XN, X de N. ¿Sí? Esa es esa gráfica que estamos viendo ahí, esos palitos azules, ¿sí? Los valores que estamos viendo ahí son los que aparecen en la columna X de N. Entonces, el primer valor es 1, el siguiente es 0, -1, 0, -1, perdón, 1, 0, tal. ¿Sí? Esos son los valores que están graficados ahí. Bien. La columna CK real, ¿sí? Son los coeficientes de la serie de Fourier, ¿bien? Que corresponderían a esta señal que ustedes están acá. Entonces, si quiere, me hace el favor, Johnny, y miramos el gráfico CK real. Ahí un poquito más abajo. Eso. Sí, entonces, en el video yo les explicaba, mire, aquí sale un palito, ¿sí? De hecho, pues bueno, aquí no vemos el gráfico completo, pero salen dos palitos. La amplitud original que teníamos era 1, pero salen dos palitos y cada palito es de altura 0.5. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Resulta que todos los espectros de frecuencia, ¿sí? O sea, lo que uno calcula, ya sea con la transforma de Fourier o con la serie de Fourier, ¿sí? Tienen simetría, son simétricos, ¿sí? Es decir, tienen una parte derecha y una parte izquierda, ¿vale? Y la información me queda, digámoslo así, como distribuida en las dos mitades. ¿Sí? Entonces, mi amplitud 1, que teníamos allá, ahorita escrito allá, amplitud 1, se me tiene que partir en la mitad derecha y en la mitad izquierda. Por eso los palitos quedan cada uno de 0.5. 0.5 a un lado más 0.5 al otro lado me da 1. ¿Listo? La otra parte tiene que ver con el lugar en donde estos palitos están apareciendo. La frecuencia que teníamos allá programada ahorita, ¿sí? Porque era la única que tenía una amplitud diferente de 0, era la de 1/4, ¿cierto? 1/4, ¿sí? Esto está pintado en 256 muestras, ¿sí? Que es lo que aparece allá, acá, no me acuerdo, o N mayúscula, no me acuerdo, igual 256 muestras, desde la muestra 0 hasta la 200, eso, ahí donde dice N, número de muestras, 256. Desde la Profe, 0, señorita. ¿ese 256 tiene alguna razón de ser o solo porque sí? Sí, sí tiene una razón de ser. O sea, esto, cuando yo hice este archivito, ¿sí? Yo lo hice así muy especial para que toda esta cuestión cuadre, ¿sí? Y lo mismo estos valores de frecuencia que están ahí, 1/4, 1/8, 1/3, bueno, ya ahí ya vimos que Johnny le hizo un cambio, pero entonces estaba 1/4, 1/8, un 16avo, un 32avo y un 64avo, ¿cierto? Esos eran los valores originales, ¿sí o no? Sí. Eso, entonces, esos valores que están ahí, si ustedes se fijan, ¿sí?
todos los denominadores, 4, 8, 16, 32, 64 y el 256, todos son múltiplos de 2. De hecho, ni siquiera son múltiplos de 2, son potencias de 2, todos. ¿Sí o no? ¿Sí? 4 es potencia de 2, 8 es potencia de 2, 16 es potencia de 2, 32, 64, 156 son potencias de 2. Eso lo cuadré así, o sea, mejor dicho, puse esos valores así de forma intencional para que este morraquito cuadre perfecto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si, por ejemplo, Johnny le pone ahí al 1/3, 3 no es potencia de 2, ¿sí o no? Mm, Si, por ejemplo, mm. al primero, al que tiene ahorita el 1 le pone 0 y le pone un 1 al 1/3, si me hace el favor, Johnny. El 1/3, no, el tercio, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Déjelo 1/3 ahí normalito, como estaba. Ah, ya lo cambió. Sí, listo. Un tercio y este por uno, profe. No, pero en la amplitud. La amplitud, ahí, al 1/3, póngale 1, eso. Y al 0.25 póngale 0. Ahí, eso, en la amplitud. Eso, listo. Sí, entonces, pues uno ve la señal periódica. Ah, sí, mire, ahí está. Sí, esa es la señal periódica. Pero si vamos a ver, por ejemplo, la cosa de los numeritos acá en el CK real, pues da una vaina ahí como que, uy, pero ¿cómo así? Da una locura, ¿sí? No es que esté mal, ¿sí? O sea, así da, ¿sí? Lo que pasa es que si uno mira, ¿cuánto es 1/3 de 256? ¿Cuánto da 256 dividido 1/3, dividido entre 3? 85.33. Exacto, 85.33. No me da un número entero, ¿sí? Como no me da un número entero, ¿sí? Ese armónico que debía estar allá de 1/3, no me cabe en ningún palito en particular de estos. No me cabe en ninguna de estas posiciones del gráfico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa amplitud se me dispersa entre los vecinos de donde debería haber caído perfecto. Pero el 85.33, ¿ve? Sí, señor. El 85.33 no está graficado acá, porque estos solo pueden ser números enteros, ¿sí? Como no me cae en un número entero, esa amplitud se me dispersa en un poco de lugares que están alrededor, y eso es lo que estamos viendo acá. Pum. Esa era una de las preguntas, de hecho, que había por ahí en la tarea, ¿sí o no? Y eso es lo que está pasando acá, ¿sí? Por eso no me sale un solo palito, sino me salen un montón de palitos, ¿sí? Porque como no cae en una posición entera, pues eso se dispersa entre todos los que están alrededor. ¿Ok? Sí, Johnny, Sí, señor. Karen. Sí, profe. Sí, sí, Entonces, señor. esos valores, ese 256 y esos números que yo dejé de forma original en el archivo, están cuadrados para que cuando uno le ponga una amplitud cualquiera a esos armónicos, me caiga en alguna posición entera de este gráfico. Bueno, Listo. eso está cuadrado para que caiga así. ¿Listo? Pero pues precisamente uno de los ejercicios que ustedes tenían que hacer era cambiar precisamente esas frecuencias para que les diera esto y vieran cómo pues no es que se despelote todo, sino cómo se dispersa la información, ¿sí? De un armónico entre todas las muestras vecinas, porque no puede caer en la muestra justico donde debería, ¿vale? Chévere, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, volvamos otra vez allá a los cuadritos. No, 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 no. A los cuadritos arriba. Arriba, 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 arriba. Eso. Entonces, si quiere, a ese 1/3, póngale 0. Ahí en la amplitud.
¿sí? Y volvamos a la de un cuarto, o sea, la de punto 25 y póngale 1, como estaba así originalmente. Listo, 1 ahí. Vale. ¿Sí? Entonces, coseno, sí, listo. Uy, ya. Es que se toma su tiempito ahí mientras se actualiza. Listo. Entonces, vamos al gráfico de los reales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la frecuencia es un cuarto, ¿cierto? 0.25. Eso es un cuarto. Bien. Si uno dice 256 dividido entre 4, ¿cuánto me da? A ver, Karen, 256 dividido entre 4. 64. 64. ¿Sí? 64. ¿Sí? Entonces, este primer palito, el que está ahí hacia el lado izquierdo, ¿sí? Debe estar en la muestra 64. ¿Listo? Por lo que la frecuencia que dijimos allá es un cuarto, entonces, fíjense, todo este rango se tiene que partir en 4 pedacitos, Sí, ¿sí? ahí está, profe. Exactamente, entonces de 0 a 64, el otro cuarto iría pues desde 0 hasta 128, el otro iría desde 0 hasta no sé cuánto haría 256 menos 64, no sé, póngale ahí el curso y lo miramos. Es 192. Entonces ahí está. El primer cuarto, el otro pues está a la mitad. Este segundo palito estaría a los 3 cuartos, ¿sí? Y pues en los 4 cuartos ya termino. ¿Todo listo? Entonces cuando yo digo la frecuencia tiene tal valor, está cogiendo este intervalo y le está partiendo en ese número de pedacitos. Entonces un cuarto me lo está partiendo en 4 pedacitos. Si fuera un octavo, entonces está cogiendo esto y me lo está partiendo en 8 pedacitos. Por ejemplo, cuando lo hicimos con un tercio, está cogiendo este intervalo y me lo está partiendo en 3 pedacitos, ¿sí? Pero obviamente un tercio no cae en un número entero, ¿sí? Si le ponemos, por ejemplo, también un quinto tampoco lo va a partir en, en, en un lugar, en una muestra de estas en particular. ¿Sí, Pi? Profe, siempre lo divide en dos, o sea, muestra solo dos valores. Sí, sí, eso siempre se va a dividir en 2 mitades. O sea, siempre va a haber eso que les decía hace un rato. Esto es simétrico, simétrico, es decir, voy a coger por la mitad, ¿sí? Y voy a tener la mitad de izquierda y la mitad derecha, ¿sí? Y eso van a ser como espejos. Entonces, en la parte real es un espejo así purito, 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 ¿sí? Pero en la parte imaginaria, ¿sí? En la parte imaginaria va a tener lo que se llama la simetría conjugada, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo arriba en una mitad lo voy a tener abajo en la otra mitad, ¿sí? ¿Por qué? Como les explica en el video ese que está en el YouTube, si no lo han visto, pues después lo ven, ¿sí? Esta parte real me representa los armónicos que son coseno. La función coseno es una función par. Y pues eso tiene su simetría perfectica, en espejo, ¿sí? La parte imaginaria me está representando el seno, los armónicos con seno, con función seno, ¿vale? La función seno es una función impar. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso es de matemáticas básicas, ¿sí o no? Entonces esa simetría impar, ¿sí? Tengo las dos mitades, pero una mitad está, digamos así, patas arriba con respecto a la otra mitad. ¿Sí? Entonces yo voy a ver una cosa arriba en una mitad, en la otra mitad me va a salir abajo. Y al contrario, si en la primera mitad lo tengo hacia abajo, en la segunda mitad me va a salir hacia arriba, en la parte imaginaria. ¿Ok? Sí, Karen. Sí, profe, sí, señor. Listo. Pues para hacer el ejemplo, entonces vamos, Johnny, otra vez allá a la configuración esta de amplitudes y frecuencias.
¿sí? Entonces, si quiere a esa primera, que dice coseno, pero ahorita donde dice función, póngale seno. Listo, y esperamos a que recalcule toda esta cosa. ¿Sí? Y entonces miremos, por ejemplo, qué pasó ahora, pero en la parte imaginaria, o sea, en el CK imaginario, más abajito, en el grafiquito. Entonces aquí lo vemos, como era un seno, ¿cierto? No, el otro, no, el imaginario, el de arribita. Ese. Como es seno, mire que volvemos a ver palito, 0.5 y 0.5, ¿sí? Pero ahorita tengo uno arriba y el otro abajo, ¿sí? Porque son los armónicos, pero que tienen forma seno, ¿sí? Y aquí estamos viendo la simetría de la función impar. ¿Todo listo? Simpático, ¿sí o no? La vaina. ¿Qué dice Johnny? ¿Sí o no? Está como chévere el Sí, cosito. profe. Pues, pero decir en este caso, decir qué pasa con esta, profe, decir con la real. Porque Ah, se ok. vuelve así. ¿Qué pasó con la real? Sí, y pues si lo ponemos allá coseno, esto mismo va a pasar, pero con la parte imaginaria. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En el eje vertical de esta gráfica real, pues uno ve 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, aquí quiere decir que todos estos palitos que yo estoy viendo ahí, ¿qué amplitud tienen? Cero. Casi cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Recuerden que esto es una hoja de cálculo que está funcionando en un computador que tiene una resolución finita. Entonces, esto que estamos viendo aquí son errores de aproximación de los cosenos y los senos que se tienen que calcular para poder sacar estos números. ¿Sí? Esto es error de aproximación, esto que ustedes están viendo acá. ¿Ok? O sea, si uno lo calcula a mano y tal, y no sé qué, y va calculando los valores, en realidad todos estos números deberían ser cero. Todos. Cero. ¿Listo? Pero cuando uno calcula coseno o seno de un valor ahí cualquiera, pues el computador, o en este caso sí, en el computador, ¿sí? Pues él tiene que hacer una aproximación. ¿Sí? O sea, no da el valor así puro exacto, él da una aproximación. Y esto que vemos acá, pues son los errores que salen de esa aproximación. ¿Ok? Y por eso también el gráfico de fase también se desgracia todo, ¿sí? Porque pues cuando él ve estos pequeñísimos valores, pues él hace las operaciones con esos pequeñísimos valores y pues dan unos ángulos ahí todos re locos. Bueno, Sí. listo. Bueno, hasta ahí preguntas. ¿Está un poco más claro el asunto con lo de las series y las transformadas de Fourier? Bueno, supongo que sí. Listo. Después ustedes le siguen cacharreando, ¿sí? Al archivo y van mirando cosas y se van pillando cositas, ¿sí? Pues no sé, yo espero que con el cacharreo sobre ese archivo, pues como que pues entiendan o sean capaces de ver como las propiedades que tienen esos grafiquitos bien bonitos, bien chéveres. ¿Listo? Bueno, Sí, ¿qué más pues seguía por ahí, Johnny? Dígame. ya después decía era que con esta señal Ujú. o sea, se hiciera la transformación y se modificaran los valores de A y B Ok. en el archivo. Ah, sí, yo no Entonces, creo que eso pues, tenga problemas, ¿sí o no? no, entonces pues ya se hizo eso Listo. y Sí, preguntaba que si el comportamiento era similar y después decía lo de hacer el sistema inestable cambiando los valores de A y B. eso. Entonces no creo que tenga problema. Entonces por eso esos valores están así todos locos. Ujú. Ok.
y para cada una de las entradas y ya después empezaba a hacer el análisis, las preguntas Para la otra. teóricas de qué es el análisis frecuencial de Fourier. Ujú. Pues esto en teoría debe ser repaso, ¿no? Sin embargo, pues ya hablamos un poquito de eso y pues yo creo que ya debe estar un poco más claro, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Sigamos mirando qué más queda por ahí. O no sé si alguien tenga alguna otra pregunta antes de seguir. Parece que no. Listo, sigamos, Johnny. ¿Qué más tiene? Entonces, pues acá son las preguntas teóricas. Ujú. Creo que ya muchas de esas se respondieron, ¿no? Sí, señor. Pues de las de frecuencia, por eso no las estoy leyendo porque casi todo es de Fourier, Sí, las y pues ya preguntas hablamos teóricas. cosas de esas. Por ejemplo, estaban estos muñequitos y yo los hice a mano, los pegué ahí hace un poco de tiempo, ¿sí? Pues como para tratar de ilustrar lo que hablábamos ahorita, de las señales de tiempo continuo, por ejemplo, esta que está aquí en la figura 17, ¿sí? Esa sería un ejemplo de lo que es una señal aperiódica de tiempo continuo, ¿sí? Pues es un pulso, un único pulso ahí cuadrado, ¿sí? Una X amplitud cualquiera, ¿sí? Que dura desde menos tau hasta tau y nunca más, ¿sí? Nunca más se repite, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de señal aperiódica de tiempo continuo, ¿sí? Entonces uno dice señal aperiódica. Entonces, si es una señal aperiódica y le va a uno a hacer análisis frecuencial, tiene que utilizar transformada de Fourier. Y como es de tiempo continuo, tendría que ser transformada de Fourier de tiempo continuo. ¿Vale? ¿Todo listo? Sí, señor. Fácil, ¿sí o no? Listo. Entonces, bueno, las ecuaciones y cómo se aplica eso, se supone que eso ya ustedes lo aprendieron. No se trata pues de que ustedes se pongan a hacer aquí miles de ejercicios que ya ustedes hicieron harto. Esta figura 19, esta figura 19, ¿sí? Sería el ejemplo de lo que es una señal periódica de tiempo continuo. ¿Sí? Entonces, periódica, si es una señal periódica, le aplico serie de Fourier de tiempo continuo, porque la señal pues es de tiempo continuo, ¿correcto? Listo, miremos la que sigue. Siguiente matachito. Uy, se fue el matachito. Por ejemplo, esta figura 21. ¿Sí? Entonces uno ve aquí muestricas, muestricas, en un intervalo, después se vuelven cero y después vuelven a aparecer las muestricas. Entonces esa figura 21 sería el ejemplo de una señal periódica, ojo, señal periódica de tiempo discreto. Como es una señal periódica, entonces uno dice periódica, o sea, se repite, a esa cosa se le aplicaría serie de Fourier de tiempo discreto. Bien, y la figura 22, pues ese sería el ejemplo de la señal aperiódica de tiempo discreto. O sea, a esta última, la figura 22, ¿sí? Se le aplicaría la transformada de Fourier de tiempo discreto. ¿Ok? Sí, entonces todas tienen su versión, ¿no? O sea, son como cuatro formas, ¿sí? Serie, transformada, de tiempo discreto o de tiempo continuo. ¿Sí? Entonces serían como cuatro cosas de esas, ¿vale? Entonces, bueno, entonces responda, ¿cómo se relaciona la periodicidad y la continuidad en cada uno de los dominios dependiendo del caso? Ok, pues no sé si Johnny pudo responder eso. Dudas. Ah, que ahí son dudas. Bueno, eso está bien. Eso está bien, no hay problema. Sí, entonces, a ver, por ejemplo, vamos al caso ahí de la figura 17. ¿Sí? Sí, Figura señor. 17. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en la figura 17? Una señal aperiódica de tiempo continuo. ¿Vale? Sí, señor. Entonces uno dice, bueno, si es una señal aperiódica, le voy a aplicar transforma de Fourier. ¿Listo? Transforma de Fourier. Entonces acuérdese, transforma de Fourier.
como esto es una señal aperiódica, no se repite. Hipotéticamente el periodo es muy grande, ¿cierto? El periodo es muy grande, es un número, tiene un valor muy grande. La frecuencia, siendo el inverso multiplicativo, es un valor muy pequeño, ¿cierto? Eso ya lo dijimos hace un ratico, ¿sí o no? Entonces uno dice, entonces, ¿tengo armónicos? No, no tengo armónicos. Entonces, para analizar la frecuencia, saber cuál es el contenido en frecuencia, cuáles son las frecuencias más importantes o más relevantes que están metidas dentro de esa señal, me toca ver todas las frecuencias, ¿sí? Entonces, la representación en frecuencia de esta figura 17 también es una señal continua, pero en frecuencia, ¿sí? Porque tengo que ver todas las frecuencias, ¿vale? Miremos la figura 19. Creo que es la 19. Entonces, fíjese, aquí yo tengo ya una señal periódica. Ah, una señal periódica. El periodo tiene un valor finito, ¿sí? Ya, sí, ese vale tanto, ¿sí? Por lo tanto, la frecuencia también tiene un número, un valor. Ah, listo. Si el periodo es tanto, la frecuencia es el inverso multiplicativo, 1 sobre el periodo. Ah, listo. O sea, eso tiene un número. Bien. Entonces, en este caso de la figura 19, aplico serie de Fourier. Y la serie de Fourier me muestra los armónicos. Los armónicos, ¿sí? Recuerden, son múltiplos, ¿sí? Un múltiplo no está pegado de otro múltiplo, están separados, ¿sí? Si, por ejemplo, uno coge el número 3, entonces está el número 3. Los múltiplos, ¿quiénes son? 6, 9, 12, 15, ¿sí? Están separados. Ah, pues ¿cuántos múltiplos tiene el 3? No, pues son infinitos, pero igual están separados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La representación en frecuencia de esta figura, de esta señal, de la figura 19, ¿sí? Sería una cosa en discreto. Tiene esos A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, etcétera. ¿Sí? Entonces, la cosa en frecuencia, la representación en frecuencia de esta señal de la figura 19 se vería discreta, pero en el mundo de la frecuencia, porque tengo los armónicos. ¿Sí se la pillan? Si mi señal es aperiódica, la representación en frecuencia es continua, porque no tengo armónicos, tengo que ver todas las frecuencias. En el caso de la señal periódica, ¿sí? Mi respuesta es discreta, porque estoy viendo los múltiplos de la frecuencia fundamental de la señal. ¿Sí? Eso es lo que tiene que responder ahí, Johnny. ¿Sí se la pilló? En la de la periodicidad y con la continuidad, ¿sí? Sí, señor. Listo, profe. Pero sí entendió. Sí, 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 sí. Fácil, ¿no? Pues, No, eso es fácil. muy fácil. No, la primera vez que uno lo ve, eso es súper enredado, Sí. pero eso no es tampoco nada del otro mundo. Pues yo llevo metido en este rollo años enteros, entonces para mí es todo el tiempo estoy viendo esta cosa, entonces pues como que para mí es elemental, pero yo sé que no sé, en teoría ustedes debieron haber visto en sus matemáticas avanzadas y tuvieron que haberse percatado de estas cosas, pero seguramente ya estaban más preocupados por hacer un montón de ejercicios que en analizar qué carajos era lo que estaba pasando, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces se escapan algunos detallitos. Por eso yo en algún momento les dije que pues en este curso no nos vamos a poner a hacer tantos ejercicios, pero vamos a tratar de entender qué es lo que significan las cosas. ¿Vale? Ok. Vamos a ver qué sigue. Entonces, eso fue en cuanto a la periodicidad y la continuidad de las señales ahí en la frecuencia. Sí, ¿qué ocurre en el dominio de la frecuencia cuando las señales graficadas se desplazan en el tiempo? Ah, eso es simpático. Sí, entonces, el desplazamiento en el tiempo no afecta la magnitud de la respuesta en frecuencia, afecta es la fase, ¿sí o no?
Pues la fase que es correr en el tiempo, ¿sí o no? Corrimientos en tiempo. Entonces, todos los corrimientos en tiempo uno lo va a ver es en la fase, ¿vale? Ejercicio práctico, ¿sí? Hoja de cálculo, entonces tal cosa. Bueno, de ahí, ¿qué pasó con lo de la hoja de cálculo? ¿Algún problema, alguna dificultad? Eso es de No, cacharrear, ¿sí pero o no? sí. Eso es de cacharrear, listo. Entonces ya ahí ustedes se ponen a mirar qué pasa en la parte real, pues con lo que vimos hoy, o sea, con lo que aclaramos hoy, más lo que les dejé en el video de YouTube, yo creo que ustedes pueden aclarar muchas dudas. Sí, que era esto. Exactamente. Sí, entonces, bueno, viene aquí una cosa súper importante. Sí, estoy viendo ahí lo de la FFT y la DFT. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, a ver, diferente a Johnny, que el pobre Johnny hoy me molestaba toda la mañana. ¿Qué es la DFT? Otra persona, diferente a Johnny. A ver, ¿qué es la DFT? ¡Yujú! La Hola. transforma discreta de Fourier. Ajá. ¿Y eso qué significa? Nicolás, ¿qué significa eso? Pues ya me acuerdo en matemáticas avanzadas que... Y no me acuerdo bien en qué casos las aplicábamos, pero pues... A ver, póngale cuidado. Eso así es sencillo. Mire. Entonces uno dice, bueno, en el mundo real tenemos señales de verdad que sean periódicas en el mundo real, que se comporten así perfectamente periódicas. Miren nomás en su laboratorio, ¿sí? Cuando ustedes decían, ah, listo, voy a coger aquí el microcontrolador, voy a generar una señal sinusoidal y después lo voy a muestrear acá con otro microcontrolador y lo voy a llevar ahí al computador. Esa cosa salía perfectamente periódica. No, es como una convolución de muchas señales. Pues salen ahí un poco de muestras, ¿sí? Uno podría decir, pues sí, eso es como que se viene repitiendo, pero no es exactamente igual porque pues hay ruido y hay otro montón de cosas ahí, ¿cierto? Pero las señales así perfectamente periódicas como que no existirían, diría uno. Ah, bueno. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, eso, voy a analizar señales reales, de verdad, las que vienen de los sensores, o sea, no las que simula uno en MATLAB, ¿sí? Ni las que hace de ejercicios de matemáticas avanzadas, sino las que de verdad recoge los sensores. Uno dice, ¿voy a encontrar una señal periódica? No, esa vaina periódico no tiene nada. Entonces uno dice, bueno, y si voy a coger entonces esas señales y les voy a aplicar o voy a hacer análisis frecuencial de esas señales, pues para saber qué componentes frecuenciales están ahí metidos para saber qué tengo que filtrar y qué no tengo que filtrar, porque pues entre otras el análisis frecuencial no es para fastidiar a los estudiantes, es para saber, para conocer qué hay dentro de una señal y saber si debo o no aplicar un filtro y saber qué tipo de filtro voy a aplicar y poder determinar su frecuencia de corte. ¿Sí? Para eso es que hace uno el análisis frecuencial de las cosas. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, le voy a hacer análisis frecuencial, pero es que si uno lo mira, pues la señal no es periódica. Entonces, ¿qué me toca hacer? Transforma de Fourier. Ah, claro, pues porque como no es periódica, me toca hacer transforma de Fourier. Ah, bueno, el problema de la transforma de Fourier es que esa vaina tengo que mirar infinitas frecuencias, y uno dice, ah, marica, o sea, si la voy a hacer en el computador, pues no puedo porque me toca calcular infinitas frecuencias. Uf, y entonces que me toca hacerla siempre a mano. No, pues no debo poder usar el computador de alguna forma. Y entonces, pero si son infinitas frecuencias las que tengo que analizar. Entonces resulta que unos manes,
por allá dijeron, no, pues fácil. Si usted tiene una representación en la frecuencia que es continua, pues hágale un muestreo a esa representación continua. Hágale un muestreo, no tome las infinitas frecuencias, sino solo tome unas muestras, ¿sí? Unas muestras suficientes como para que así como puede uno muestrear señales en el tiempo, pues uno puede muestrear la respuesta en frecuencia y la muestrea en frecuencia, ¿sí? Entonces, ese efecto de muestrear en la frecuencia, ¿sí? De muestrear en la frecuencia, o sea, es como si cogiéramos y calculáramos la transformada de Fourier de la señal, pero en vez de ponerme a calcular para todas y cada una de las infinitas frecuencias que tendría yo que analizar, solo voy a ver qué ocurre en algunas de esas, ¿sí? Tomo muestras, pero en el mundo de la frecuencia, ¿sí? Ese hecho de tomar esas muestras es lo que terminó siendo la transformada discreta de Fourier, ¿ok? Muy diferente a la transformada de Fourier de tiempo discreto, son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero la transformada discreta de Fourier es coger la transformada de Fourier y muestrearla en el mundo de la frecuencia. ¿Listo? Y eso es la DFT. ¿Sí? Es una cosa matemática, o sea, no es como las series y las transformadas de Fourier, pues que es el análisis frecuencial típico, clásico, que uno debería hacer. No, esto es una cuestión matemática, ya que unos manes se inventaron para poder hacer ese muestreo en el dominio de la frecuencia. Bien, y eso es la DFT. ¿Listo? O sea, aparte de las cuatro cosas que ya habíamos mencionado, las series de Fourier de tiempo continuo y de tiempo discreto, la transformada de Fourier de tiempo continuo y de tiempo discreto, existe la transformada discreta de Fourier. Es otra cosa, aparte. Bien. Y eso es básicamente ¿para qué? Para poder obtener una respuesta en frecuencia, o más bien una representación en frecuencia de una señal aperiódica, pero que yo pueda representarla en el computador. ¿Sí? Que tienen que ser un conjunto finito de datos. Yo no puedo tomar ahí las infinitas frecuencias. ¿Sí? Es una cosa puramente computacional para que lo haga el computador. Bueno, ¿está claro? Eso es la DFT. ¿Sí? Hola. Nicolás, Sí, señor. Brian, bueno, listo, Brian ya, Sí, el profe. hombre está firme ahí. El otro Nicolás también. Karen. Sí, profe. Sí, señor, profe. Ah, bueno. El joven Juan Murcia. Sí, señor profe. Listo. ¿Sí? Y entonces viene lo último, la cosa FFT. ¿Sí? Resulta que esa DFT, pues si bien es una cosa hecha para el computador, es una cosa que toma mucho tiempo. Pues si uno tiene, no sé, como lo que estamos viendo ahorita en el archivito este de Excel, pues 256 muestras, pues eso no es nada. Eso el computador, pues lo calcula medianamente rápido, ¿vale? Y no habría problema. Pero es que uno nunca tiene 256 muestras, uno tiene unos cuantos miles, millones de muestras. ¿Sí? Por ejemplo, una canción, ¿sí? Una canción que la graban, esa vaina tiene un montón de muestras, pues porque una canción se muestra a 44.000 muestras por segundo. Entonces, haga usted la cuenta de cuántas muestras puede tener una canción completa, si son 44.000 muestras por segundo. Son un montón. Y hágale Fourier a esa vaina. Uy, hijo de pucha, eso se pone como es. Uy, el computador de pronto se va a tomar su ratico. Sí, se puede tomar su ratico. Bien. Y eso solo para una canción. Ahora imagínese qué tal, pues, no sé, eh, que fuera señal de audio de, a ver qué se me ocurre, por ejemplo, todo un concierto o todo un álbum no sé, de un grupo musical,
Uy, juepucha. Eso se empieza a poner como pesada la vaina, ¿sí? O de toda una película, imagínese todo el audio de una película. Uy, eso se pone como complicado, ¿sí o no? Pone largo. Entonces, para eso se inventaron una cosa que se llama la FFT. La FFT, pues eso no tiene una fórmula, así como la DFT tiene una fórmula, o como la serie de Fourier tiene una fórmula, o la transforma de Fourier tiene una formulita. La FFT no tiene una fórmula, ¿sí? La FFT es un algoritmo computacional para poder hacer el cálculo de la DFT muy rápido. Y hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Por eso no tiene una fórmula. Entonces, dependiendo de las condiciones del número de muestras y otras cosas, ¿sí? Entonces, hay diferentes programas o funciones para poder calcular la FFT, pero el resultado final es igualito al de la DFT, ¿ok? La FFT y la DFT dan exactamente el mismo resultado. En MATLAB, pues está implementada obviamente la FFT, ¿sí? Pues, claro, uno pues va y busca ya la ayuda y pues sale la formulita ahí de la DFT, ¿sí? Pero los algoritmos son de FFT, entonces depende. Si el número de muestras es un número potencia de 2 o es potencia de 4, o si es, por ejemplo, un número que sea un cuadrado perfecto, o es un número que yo puedo expresar como la multiplicación de dos enteros, ¿sí? Entonces, hay diferentes algoritmos o funciones para cada uno de esos casos. ¿Cuál es el peor de los escenarios? Que el número de muestras que yo tenga es un número primo. Ese sí es complicado. Ese sí es difícil. ¿Sí? Si es, por ejemplo, yo qué sé, número primo, por ejemplo, el 3 es un número primo. Entonces uno dice, uy, ¿cómo hago con el 13? No, pailas. Normalmente cuando es un número primo, pues toca usar el algoritmo clásico de la DFT, o sea, se va a demorar un huevo de tiempo, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son los que ustedes pueden encontrar cuando, si se ponen a investigar en más o menos detalle qué es la FFT. Entonces van a encontrar eso, pues que hay muchos algoritmos, hay uno que se llama, bueno, hay unos que se basan en un principio que se llama divide y vencerás, hay otros que se llaman Radix 2, Radix 4, Radix 16, ahí está por ejemplo, ese que les digo que un número se puede expresar como el producto de dos enteros, ¿sí? Entonces eso también está por ahí, ¿vale? Entonces hay muchas formas de hacer la FFT, dependiendo de las condiciones en las que uno esté. Bueno, un poco más claro. Como para desbarajustar ese merequetengue de la DFT y la FFT. ¿Alguna pregunta? Hola. No, no, señor. No, señor. Bueno, listo. Entonces espero que les haya quedado claro las cosas y entonces ya nos veríamos en las sesiones de laboratorio para ver cómo vamos a seguir con el tema de la práctica 2. Bueno, Listo, Bueno, profe. profe. Listo, profe. listo. Entonces, así quedamos. Entonces nos vemos luego, ¿ok? Listo, gracias, profe. Bueno, Hasta hasta luego. luego, profe. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Listo, profe. Vale, chao, chao, que estén bien. Profe, una pregunta. El Señor. parcial es la otra semana, ¿cierto? Sí, señor, la próxima semana. Creo que no me acuerdo si quedó el martes o el miércoles, no me acuerdo. Creo que es el martes. Y si es el parcial, o sea, ¿cómo así, profe? ¿El parcial no es en la clase? No. Uy, qué violencia, profe. Bah, violencia. Pero ustedes, mejor dicho, viven todos azarados de que violencia. Pues más fácil, no hay que durar 5 minuticos, que vamos a perder el tiempo en la clase haciendo eso. Ah, pues entonces 5 para todos y ya, profe. Pues sáqueselo en el parcial, dentro de 8 días. Qué violencia, profe. No, pues entonces ya no hay pregunta, profe. Ya no hay pregunta.
Sí, Bueno. no, porque le iba a preguntar que pues, si era en clase, que cómo era la tarea si y parcial, pero pues si el parcial no es en clase, pues seguimos normal. Sí, seguimos normal. Sí, señor. Listo, profe. Gracias. Listo. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.